Hola a todos y bienvenidos a vuestro podcast de inversión. Estamos en Buy Deep una semana más y hoy os traemos un podcast diferente. No es un resumen del mes, ni de cartera, ni nada de esto. Os vamos a presentar dos empresas que nos habéis pedido y quizá pues la tuya es más exótica o la mía es exótica. Yo es que, claro, acostumbrado ya a tocar temas de estas de empresas raras, ahora ya pues las normalizo un poco. Así que bueno, bienvenido Martí y comenzamos. Bien, pues sí, vamos a presentar un par de empresas, pero a ver, la mía de exótica no tiene tampoco mucho. A ver, es una empresa relativamente grande, de 1.400 millones, y seguramente os va a sonar el nombre. Y es que vamos a hablar de la Federal Agriculture Mortgage Corporation. Para los amigos, Farmer Mac. Es el, la función que hace Fannie Mae y Freddie Mac en el mercado hipotecario de residencial, pues lo mismo, más o menos, en agricultura. Y es un negocio que realmente es muy, muy, muy bueno. Y si ves, pues la cotización lleva componiendo anualmente al 16% sin contar los dividendos. Y bueno, pues tiene ahora mismo un dividend yield del 4%, reparte el 75% de los beneficios en vía dividendos, con lo cual los retornos realmente han sido superiores. Y teniendo en cuenta que durante la crisis se pegó un ostión de cuidado, pasó de cotizar más o menos a 30 por acción a irse a 3,5 por ahí, o sea, un ostión grande, grande. Bueno, como todo lo que tuviera relación en finanzas en aquellos años. Y bueno, pues vamos a presentar un poquillo no voy a entrar mucho en el modelo de negocio porque he hablado largo y tendido de cómo es el de Fannie y el de Freddy y es realmente muy similar. Ellos lo que hacen es comprar hipotecas de agriculturas, es decir, préstamos que estén relacionados con granjas, con los ranchos, terrenos de agua, etcétera, etcétera, y después aseguran dichas hipotecas. Realmente no es del todo así, porque tienen como 4 líneas de negocio, pero bueno, para que nos entendamos, es lo que hacen. Y eso, al igual que Fannie Mae y Freddie Mac, pues lo que crea es crear el secondary de market para los AMBs, que son los Agriculture Mortgage Backed Securities. Vamos un poquito más en detalle de la tesis. La tesis se basa en que es un negocio muy bueno, tiene una calidad crediticia muy, 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 muy buena y puede parecer que eso, agricultura, bueno, dependiendo de cómo te vaya, es muy estacional, que puedes tener muchos riesgos, pero como vamos a ver más adelante, las charge-offs son bajísimas. Ya os aseguro, la media en los últimos 30 años es de tan solo 2 puntos básicos, o sea, es terriblemente bajo. Y el único problema que tiene esa empresa es que todo va muy bien hasta que peta una burbuja y entonces tu negocio se va a la mierda. Y eso lo que suele pasar es cuando vemos burbujas en el valor de los terrenos. Entonces, se emite mucha deuda, pasa lo típico que sabemos todos, suben los precios, luego cuando las cosas van mal, pues todo termina petando. Pero la cosa está en que yo creo, tampoco es algo que haya tocado mucho, pero o sea, si bien esa empresa llevaba tiempo haciéndole seguimiento, pues ahora estoy mirando un poco más en detalle, pero claro, tampoco soy experto en el sector de agricultura y estoy empezando un poquito a mirarlo de entender. Pero por lo poco que he visto, pues tampoco me parece para nada que veamos una burbuja. La población cada vez es más grande y los renovables cada vez se están reduciendo, con lo cual eh, termina todo yéndose a los mejores terrenos, que son los más eficientes. Y no me parecen que estén a precios para nada exagerados, para nada. El negocio de Farmer Mac es terriblemente bueno. Básicamente, los mortgages que están comprando tienen más o menos un loan to value del 45%, que son niveles muy, muy, muy sanos. Y si tú haces las estimaciones, bueno, ellas más o menos ya te lo indican, el valor del terreno tendría que caer más o menos un 54% para que Farmer Mac perdiera dinero. Eso va cambiando, obviamente, quarter a quarter, a veces es el 50, a veces es el 56, pero más o menos está en esos niveles y que son caídas muy, muy, muy pronunciadas, pues para que viéramos una situación realmente de estrés grave para Farmer Mac. Y si nos fijamos en los últimos 50 años, durante la crisis de los 80, que ahí el
el valor del terreno pues, de agricultura pues, cayó bastante, pues llegaron a caer aproximadamente un 23%. Con lo cual, en la última crisis, en la peor de todas, de los últimos 50 años, cayó tan solo un 23%. Y para que Farmer Mac perdiese dinero, pues tendrían que caer más de un 50%. Además, al ser una GCE, pues tiene como esa garantía implícita del gobierno que no se dice, pero que está ahí. Y eso es una ventaja competitiva brutal porque le termina permitiendo financiarse a muy bajo coste. Y los no tienen depósitos, es una financiación muy estable y los spreads, más o menos, en relación al US Treasuries, pues son menos del 1%, con lo cual realmente tiene un coste de financiación bastante bajo. Si lo comparamos, algunos bancos de muchísima calidad pues llegan más o menos a igualarlos, pero tiene una ventaja competitiva en cuanto a la financiación, permite es entonces rebajar sus yields de los activos. Tienes un interest margin menor, obviamente. Si miráis, de hecho, los interest margins de Farmer Mac comparado con cualquier banco, pues son muy, muy bajos, pero realmente con eso ya tienes más que suficiente como para tener un negocio increíblemente rentable, como vamos a ver más adelante. Una de las ventajas de Farmer Mac es su escala y la diversificación, tanto geográfica como de productos. Eso es muy, muy importante porque puede ser que el trigo vaya mal, pero entonces, yo qué sé, cualquier otro tipo de producto te esté yendo bien, con lo cual termina más o menos compensándose entre ellos. Puede que en Florida haya un huracán en que te destroce los terrenos y entonces ahí tienes pérdidas, pero si estás diversificado en todo el país, es relativamente difícil en que tengas problemas en todos los lugares al mismo tiempo. Y es brutalmente rentable por empleados. De hecho, eso me sorprendió muchísimo, que tiene tan solo 153 empleados. O sea, cualquier banco que tuviera un negocio parecido, pues necesitaría miles de empleados. Y eso lo que les permite tener es un negocio muy eficiente, muy low cost y muy escalable. Y el apalancamiento está en niveles relativamente altos, aunque más que manejables. Está apalancada casi venía a estar apalancado a 35 veces. En mi opinión, yo preferiría que estuviese apalancada a 35 veces para tener unos mayores retornos sobre el equity. Y como es un negocio muy seguro, pues no es como un banco en que tenga todos estos problemas. O sea, literalmente puedes encontrar bancos que estén apalancados a, yo qué sé, 5 veces, cuyo riesgo de quiebra sea bastante significativamente mayor que el de Farmer Mac si estuviera apalancada a 35 veces, más o menos. Algo que me sorprendió es que la cuota de mercado que tienen es muy pequeñita, es tan solo del 6%, teniendo en cuenta que es una CCS que fue creada por el Congreso también en los 80, pues tener una cuota de mercado de tan solo el 6%, pues me parece relativamente poquillo. Mirad la cuota de mercado de Fannie Mae y de Freddie Mac y agarraos en la silla porque es mucho, mucho, mucho. Y después de la crisis aún más. Pero lo bueno de esto es que lo que te va a permitir es crecer a tasas mayores que el del sector, que el promedio del sector. Y desde el año 2000, pues ha estado componiendo su balance a un 10% de crecimiento, más o menos. Y me parece que es muy, muy, muy sostenible. Además, si nos fijamos en las crisis, pues vemos que realmente es un balance bastante estable. Y esto es lo que os decía que es la creme de la creme, en que no me importaría que estuviera más apalancada. ¿Por qué? Primeramente por la facilidad de financiación que tienen y después por la brutal calidad crediticia. O sea, es que realmente es impresionante. Si miráis las delinquencies, pues en promedio son del 0,17%, que eso es, vamos, es muy, 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 muy poco. Tenéis la comparación con los bancos, en que más o menos son del 0,74%, y después los comparables en que serían más o menos del 0,41%. Si nos fijamos en las charge-offs, es que es espectacular. O sea, los bancos tienen un promedio de unas charge-offs del 0,22%, mientras Farmer Mac las tendría tan solo del 0,02%. O sea, eso es bajísimo, es terriblemente bajo. Si conocéis algún banco que tenga una presentación en que pueda poner algo así, decídmelo. O sea, es que es espectacular. O sea, no me importaría nada que tuviese el apalancamiento de 30 veces. O sea, lástima que se haya estado desapalancando, pero bueno,
ellos lo deciden y también está bien que sean un poquito más conservadores, pero realmente es brutal. O sea, eso te da una muestra de la resiliencia y de la solidez del negocio. El problema es que, como en todos estos negocios, en un año puedes tener unas charge-offs que sean más elevadas que en los últimos 100 años de tu historia. Pero para eso lo que tendríamos que ver es primero una burbuja en la agricultura, que como hemos comentado no veo que esté por el momento. Habrá que seguir trabajando y analizándolo, pero la impresión inicial que me da es que estamos muy lejos de ver esta situación. ¿Y cómo lo valoramos? Más o menos el ROA pues está entre el 0,4, 0,5% más o menos. El apalancamiento actual pues es eso, de casi 21 veces. Y el ROE que ha presentado su negocio core es del 17%, que es una barbaridad teniendo en cuenta el apalancamiento, cómo se ha ido reduciendo con el paso del tiempo. Pero bueno, nosotros somos más conservadores, vamos a normalizar el retorno sobre el equity de tan solo el 10%. Y eso lo que implica, teniendo en cuenta la política de distribución de dividendos, es que tendríamos un 7% de retorno orgánico, menor del crecimiento que hemos estado viendo actualmente, y nos ofrecería un dividend yield del 2,5%. Actualmente el dividend yield es un poco más alto en comparación a la cotización, creo que estaba alrededor del 4%, una cosa así. Teniendo en cuenta que está cotizando un price book value de 1,5 veces, eso implica que el retorno implícito que veríamos nosotros sería del 6,6 anual, lo cual esa es la parte que me fastidia, porque antes estaba más o menos a los mismos múltiplos, pero claro, al tener mayor apalancamiento tenías un ROE superior y por lo cual tu retorno implícito era de doble dígito, que yo creo que lo van a poder llegar. Y si nos fijamos entre las diferencias y las que vemos en las delinquencies y las charge-offs, vemos, porque de hecho Ackman tenía una tesis short de Farmer Mac, y una de las cosas que comentaba es diciendo, mira, con estas delinquencies tendrías que tener unas charge-offs bastante mayores. Pero el tiempo ha demostrado en que es sostenible tener unas delinquencies superiores a las charge-offs, con lo cual que tampoco uno se asuste si vea demasiada divergencia ahí. Y más que nada es por ser negocios diferentes. Eso, Martí, perdona Sí, que te interrumpa, ¿puedes explicar qué es para quien no lo conozca? sí. Las delinquencies al final son los retrasos en los pagos de 90 días. Y las charge-offs son las pérdidas crediticias totales que tienes entre todos los préstamos morosos, lo que recuperas del colateral, etcétera, etcétera. Las pérdidas reales que termina sufriendo la empresa son las charge-offs. Y lo que ves, o lo que veía Ackman, por ejemplo, es que tenías unas delinquencies que eran mucho más elevados, o sea, gente que tiene retrasos en sus préstamos, de las pérdidas que terminaban produciendo. Y esto no es algo malo, al contrario, o sea, es algo bueno, precisamente por todo esto, en que en una hipoteca tú tienes los pagos cada mes, los vas recibiendo cada mes. En una MBS, al final, lo que tienes es que los pagos tal vez se te pagan a una vez al año, 2 veces al año, con lo cual, si te retrasas en un pago, a lo mejor no es que tengas problemas, pero ya te cuentan como que durante un periodo muy largo de 90 días, pues no has estado pagando, pero a lo mejor tu impago ha sido de tan solo una vez y en la siguiente cosecha o lo que sea, pues ya puedes de volver a realizar los pagos. Es una estacionalidad muy distinta, no es comparar dos cosas distintas. No es lo mismo una hipoteca sobre una granja que sobre una residencia habitual. Y además, el colateral es un poquito mejor que el residencial, dependiendo de dónde esté la casa, pues sueles tener problemas. En cambio, con la agricultura los retornos más o menos suelen ser más parecidos. Y claro, eso es lo que tienes, es que realmente tenemos un negocio muy resistente, como hemos visto. Son bastante agresivos en sus targets, pero yo creo que los pueden cumplir sin ningún tipo de problemas. Y tienes que Farmer Mac se está moviendo al mismo movimiento, entre comillas, que el del índice bancario, cuando realmente no es un banco, es bastante, bastante mejor por todo lo que hemos visto. Y está cotizando aproximadamente a un PER de 9 veces. Me gustaría verlo un poquito más baratos y más con el retorno que hemos visto implícito, que es del 6,6% anual,
pero es la típica empresa en que es muy resistente. Yo creo que puede ser una compounder de manual, es decir, te va a crecer eso entre el 6 y el 10%. Y me parece que, bueno, si bien va a haber ciclicidad, obviamente por la naturaleza del negocio en un tiempo, a largo plazo creo que es un buy and hold, vamos, de manual. Yo estoy esperando a ver si tenemos la suerte en que se la pega y en vez de un PER 9, pues vemos un PER 6 o una aproximación por ahí, o a ver si nos suben los retornos, en que, bueno, eso, el retorno implícito al final es calculando el ROE normalizado que nosotros hemos estimado. Si usamos el ROE del 17%, al final sería, espera que lo calculo, a veces book value, pues sería del 11%. Con lo cual tendríamos un retorno esperado a los niveles actuales del 11,3%. Y el ROE se ha mantenido siempre en estas líneas. En 2022, pues es eso, va a ser del 16-17%. Lo mismo era en 2021, lo mismo era en 2020, lo mismo era en 2019. Con lo cual, tenemos un negocio de promedio que tiene unos retornos muy, muy buenos y que además ha estado incrementando sus pagos por dividendos durante 12 años consecutivos. Tiene un dividend yield muy interesante y muy estable, y para todos los que os interesa ese tipo de tesis, pues yo creo que Farmer Mac es una empresa a tener muy en consideración en vuestra empresa. Y dicho esto, Albert, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? ¿O te gusta más Fanny, obviamente? A ver, me parece una empresa interesante. ¿Cómo has descubierto esto? Por curiosidad. Todo lo que termina en Mac, lo que te comentaba antes, Fannie Mae, Freddie Mac, Penny Mac, Farmer Big Mac, Mac. Big Mac, todas, y esta sí que soy consumidor habitual. En estas hay que echarles un ojo Y siempre. no sé si has mirado mucho este sector, si hay otras empresas que cotizan de este tipo de mortgage, que se dedican a temas Eh, de granjas y tal. que hagan algo parecido suelen ser bancos, claro, Mm. y los bancos al final tienen una pool de loans muy, muy diversificada, es decir, un banco a lo mejor te dedica el 30% a empresas, otro, yo que sé, a residencias, agricultura a lo mejor le dedica un 3%, algo única y exclusivamente dedicado a lo que hace Farmer Mac, cotizada, yo no la conozco. Si alguien la conoce, joder, pues Mm. sería de gran ayuda también, por supuesto. Aunque dudo que exista. Me parece un negocio interesante, pero eso de desapalancarse me parece de pusis y el Eso, seis eso, por estoy, ciento estoy de anual, acuerdo, ¿eh? 6% anual no es nada comparado con el por 2 que vamos a hacer en la siguiente empresa. A ver, comenta. Así que bueno, dicho esto, Martí, ¿algo más que añadir sobre Big Mac y estas cosas? Sí, más que nada hacer el disclosure, que yo no la tengo, eh, que aún tengo mucho que mirar, pero eso, es la típica empresa para tener en la watchlist, y si algún día se pega un ostión, pues yo voy a estar ahí preparado para comprar cuando haya sangre en las calles. Ujú. Pues genial. Pues pasamos ya a la siguiente empresa. Y la siguiente empresa es Nuevo Mundos Recursos, New World Resources. Y esta empresa me la habéis pedido, y sobre todo en el último programa que hablamos de cobre, que trajimos a Charlando de Minas, que si no habéis visto el podcast, recomiendo que lo veáis, porque nos presentó lo que venía siendo la tesis de inversión en cobre. Y esta es una empresa del sector del cobre. Por lo tanto, pues puede ser interesante que escuchéis el podcast de Charlando de Minas antes de venir a ver esta empresa. Y si no, es igual, que también os va a gustar seguramente. Esta era una empresa que antes se llamaba, si no recuerdo mal, New Cobalt Resources. Tenía 4 activos. Como está de moda el tema del cobalto, creo que se hizo un spin-off y salió New World Resources con activos de cobre en Arizona. Ya os digo que esta empresa me la habéis comentado cuando he pedido que hablásemos de empresas de cobre y tal, y no la he analizado muy a profundidad, ¿no? Os voy a hacer un análisis de esta empresa en este vídeo, obviamente, pero si os interesa, podríamos detallar el análisis en análisisdeinversión.com y hacer un muy buen análisis de esta empresa en profundidad y entrar realmente a valorarla y ver cuál es el potencial. Pero dicho esto, vamos a hablar del por dos, ¿no? Esta empresa es pequeñita. Como veis, cotiza en Australia, una capitalización de 88 millones de dólares australianos, que a la conversión a dólares americanos
son unos 60 millones de dólares. Es una super penny stock de 4 céntimos por acción, así que si alguna vez os gustaría pues tener 1 millón de acciones, pues con esta se puede tener. Dicho esto, la empresa, pues como veis, ha tenido su evolución. Recordad que también pues tenía lo de cobalto y separaron los activos, etcétera. Y aquí va el primer warning que veo de esta empresa. Como podéis ver, de cash a 31 de diciembre de 2022 solo tenía 9 millones de dólares australianos, que esos son unos 6-7 millones de dólares americanos, que con eso no vas ni a la panadería de la esquina a comprar Te lo el miro. pan. Son exactamente, pues justo 6, 6. 5,99. Sí. Es que soy un Forex man, tío. ¿Qué quieres que haga? Ya, ya, ya. Pues con eso no vas a ningún lado. Pero también os adelanto que van a publicar un nuevo Scoping Study, un nuevo PIA, con un nuevo resource que han actualizado, y es por eso lo que vamos a comentar, que es lo interesante de la empresa. En teoría, este mes o el mes que viene. Entonces, ahí está el problema. Compro con el objetivo de tomar exposición con el nuevo PIA, que seguramente que va a ser mejor que el anterior, pero puedo correr el riesgo de que van a levantar capital, porque van a levantar capital sí o sí, que con esto no vas a ningún lado, ¿de acuerdo? Entonces está ahí la cosa, pero bueno, vamos a ver qué nos promete un poquito la empresa. La empresa se encuentra en Arizona, que es un estado bastante decente de Estados Unidos. Es el 70% del cobre de Estados Unidos, pues se produce aquí, en esta región. Además, esto es muy Joder. importante y la empresa lo deja claro, que está en tierras privadas, no son tierras federales, que últimamente se han puesto con la administración Biden muy tontitos con el tema de las tierras federales. De hecho, querían prohibir la exploración de oil and gas en tierras federales. O sea, Es que son tontos, tío. Es que de verdad. sí, son tontos. O sea, no sé. Nos guardamos los comentarios, pero Sí, bueno, sí, sí, sí. por Pido suerte, disculpas a la audiencia, pero bueno, estoy seguro que todos pensáis como nosotros. la propiedad privada en Estados Unidos se respeta más que aquí. Entonces, cuando tienes tus derechos minerales en terreno privado, pues normalmente se da por sentado que vas a poder desarrollar activo cumpliendo con las legislaciones y etcétera, pero sin mucho más problema que en tierras federales, que te pueden poner más pegas. Además, el impuesto de minería aquí es el 3%, 3,15% de mining tax que hay en Arizona, que si lo sumas a los impuestos corporate tax en Estados Unidos, Martín, es el 21%, ¿no? Me parece. Sí, 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 sí. A ver, dijeron que querían subirlo. Bueno, no, era los impuestos a los ricos, nada, pero sí, sí, es del Bueno, 21%. pues es el 21%, que si lo sumamos más o menos será digamos, un 25% de impuestos, ¿de acuerdo? Y esto porque lo comento, porque los datos que hay en el Scoping Study, que vamos a ver más adelante, son antes de impuestos. No hay ningún cálculo hecho con impuestos. Así que recordemos que más o menos pues va a ser el 25% se va a ir en impuestos, ¿de acuerdo? Entonces, cosas muy interesantes, y es que este proyecto de cobre es un proyecto de hecho polimetálico, principalmente zinc, y la mitad es mitad zinc, mitad cobre, tiene algo de oro y tal, que lo veremos más adelante, la partición, pero esto es muy bueno los resultados que están obteniendo últimamente. De hecho, aquí podéis ver que los resultados, después de sacar el Mining Resource Estimate, que sería la parte superior, pues han dado unos resultados muy, muy buenos. De hecho, diría que después de este main resource de actualización, los que no están incluidos son los de South Shot, que como veis es el mejor drill que han hecho hasta la fecha. 27 metros al 7% de cobre equivalente. O sea, eso es una burrada. Es una cantidad de cobre muy, muy buena. De hecho, lo bueno que tiene este activo es que a nivel de cobre equivalente está en el top 30 de minas del mundo. O sea, y además es una antigua mina, ¿de acuerdo? Mucha infraestructura local ya está hecha, tienen conexiones, está lo de Las Vegas, por si los obreros lo quieren ir, se lo va a pasar bien, algún fin de semana que tengan libre. Y lo más importante es esto, que como es una antigua mina y hay muchas cosas que ya están más o menos hechas, a nivel de galerías y tal, pues el CAPEX no es tan alto. Además tenemos que es una concentración muy buena. Ya sabéis que grade is king, que es lo que dicen siempre el dicho minero, y la concentración que están obteniendo ahora en los nuevos drills que están alcanzándose a más profundidad son muy buenos. South Shot 10 metros al 13%. Luego hay unos drills increíbles como el Main Shot 41 metros al 3,8%, que es el segundo mejor drill hasta la fecha.
muy, muy buenos resultados de exploración y no están todos dentro de la actualización del Mineral Resource Estimate, ¿de acuerdo? Hay algunos, pero no todos. ¿Y qué ha pasado con este Mineral Resource Estimate? Pues primero se calculó el proyecto que iba a estar en unos 7,8 millones de toneladas, pero que iban a minarse unas 9, porque tenían que mover residuos, roca, para poder sacar todo el proyecto. Entonces, la mayoría del resource, incluso la parte del inferred, está dentro de lo que van a minar. Pero con la actualización han subido pues un 48% las toneladas minables. De hecho, de hecho, la concentración de metal pues, ha subido un 44% respecto al Mineral Resource Estimate, en el cual se basa el PIA, el Scoping Study. Incluso han mejorado de forma modesta la concentración de cobre de un 3,9 a un 4,1% de cobre equivalente. O sea, muy, muy buenos resultados. Como podéis ver aquí, con este nuevo resource son 11,4 millones de toneladas para un 2,1% de cobre, 5% de zinc, 0,9% de plomo, 32 gramos por tonelada de plata y 0,36 de oro. Como veis, he dicho, es polimetálico, ¿no? Y en total, pues nos queda un 4,1% de cobre equivalente. Y todavía está abierto a profundidad, o sea que todavía se puede descubrir todavía más mineralización. A nivel de CAPEX, esto va a suponer unos 200 millones de preproducción y luego esto va a sumar pues 30 millones más. O sea, yo calculo que con la mejora además que va a haber, que van a intentar mejorar, porque esto, el Scoping Study estaba planeado a funcionar a 1 millón de toneladas por año, va a subir a más, obviamente a 1,2, seguramente a 1,4. Veremos qué planean de cara al siguiente PIA. Y esto va a subir el CAPEX, así que seguramente podemos calcular 250 millones de CAPEX. Como veis, en esta gráfica que os he puesto, el 50,7% es de cobre, un 1,6 de oro, un 4,1 de plata, un 3,7 de plomo. O sea, todo esto será aparte y seguramente haga un concentrado de plomo y plata, otro de zinc y otro seguramente de cobre y de oro, pero bueno, veremos cómo lo termina haciendo. De hecho, si queréis que haga un análisis, pues tendré que leerme el nuevo Scoping Study para poder hacer una buena valoración de cómo van a intentar explotar y la metalúrgica de toda la mina. El 40% zinc, y esto significa que el cobre lo van a sacar gratis, básicamente. Con la concentración de zinc y los otros metales, el cobre sale gratis. Si queréis verlo así, además de que los precios a los cuales está calculado el Scoping Study, pues son precios bastante actuales, pues son 8.500 toneladas, o sea, dólares americanos la tonelada de cobre, que está justamente hoy está cotizando a eso. El zinc, 2.800 dólares la tonelada, que creo que está a 2.900 o a 3.000. El plomo a 2.000 dólares la tonelada. Está por ahí la plata a 20 dólares, que creo que está a 22 ya, y el oro a 1.800, que ya va por 1.900. Por lo tanto, son reales los precios que se van a dar en el Scoping Study, no son de un estudio que se hizo hace 2 años donde pues, la plata estaba a 16, el oro a, yo qué sé, a 2.000 y el zinc a 5. O sea, son precios actuales, lo cual pues nos puede dar más credibilidad, ¿no? al estudio. También, como he comentado, con este nuevo resource van a intentar producir todavía más. De cobre equivalente, pues de media pensaban producir unas 30.000 toneladas al año, quizá lo van a subir a 40.000. Veremos, lo cual va a mejorar mucho los números del nuevo PIA, porque si producen más, significa que esos free cash flow que estaban en el futuro los van a traer al presente. Por lo tanto, el present value del proyecto pues, va a subir significativamente. Entonces, hablando de números, ¿cómo está este proyecto de New World Resources? Os vuelvo a recalcar que esto es antes de impuestos, ¿de acuerdo? Pero ya tenemos una muy buena idea de cómo puede pintar este proyecto. Y esto ten en cuenta que es antes de la actualización del resource, que es un resource antiguo, que iban a mover 9,3 millones de toneladas a 1 millón de toneladas por año. La vida del proyecto son 10 años, lo cual está bien, no es que no lo convierte activo en un tier 1, ¿no? Pero 10 años no está mal. La concentración de cobre, 3,3. Ten en cuenta que aquí no se tiene en cuenta la dilución, ya nos lo comentan aquí en las anotaciones a pie de página, que no hay dilución ni de minado ni de metalúrgica, seguramente sea más bajo, obviamente va a ser más bajo. Después, bueno, tienen en cuenta el CAPEX, pero vamos a ver el Net Present Value descontado al 7%, que ya no es algo demasiado relevable que hacerlo al 10%, pero bueno, teniendo en cuenta que es Arizona, que es un estado decente,
digamos que el riesgo político no es lo mismo que si tuviésemos la mina en el Perú. Entonces te diría, oye, sí, entonces no tiene ningún sentido. Pero bueno, el Net Present Value antes de impuestos nos da que va a ser 525 millones de dólares americanos, con una tasa de retorno, una TIR del 42%. Son números muy buenos. Son números muy buenos. Si aplicamos el 25% de impuestos, pues a lo mejor nos quedaría un Net Present Value así de cabeza de 400 millones, ¿de acuerdo? Con una TIR pues del 30 y algo por ciento, lo cual pues es lo mínimo que podríamos exigir a un proyecto, pero desde mi punto de vista, pero bueno, bastante decente. Además, calculan que de free cash flow anual los primeros años van a estar generando 135 millones de dólares americanos. Lo dicho de antes, pre-tax, después de impuestos, pues unos 100 millones de dólares americanos no estaría nada mal. ¿Qué te parece, Martí? Tiene en cuenta que capitaliza unos 60 millones. A ver, yo lo veo que la música obviamente suena muy bien, pero depende de la dilución que te metan. En la primera diapo creo que había visto que el management tenía relativamente poquillo, ¿no? Para ser una mina así en El exploración. 4%. No, normalmente suelen tener un poquito más en ese tipo de proyectos, por lo que yo creo recordar. Y es decir, bueno, el management tiene poquillo. No tengo ni puta idea porque es que no lo sé. De cuánto te van a diluir, que si para el CAPEX necesario, que si para stock options y lo que sea. Es decir, bueno, sí, obviamente a estos precios pues me cunde, pero me quedaría un poquillo con esas preguntas antes de Sí, decir si tocar o no. sí, obviamente todo eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que calcular pues el CAPEX, cuánto van a diluir, la deuda. Ahora mismo, como capitaliza tan poco, el riesgo de dilución es bastante más alto, ¿de acuerdo? Claro. Además de que la dilución va a venir ahora, porque van a tener que ampliar capital, lógicamente. Pero claro, estos números son antes de la actualización del resource, que ha aumentado el cobre un 40 y pico por ciento. Y seguramente van a ampliar la capacidad de producción, etcétera. Si teniendo en cuenta que el CAPEX puede subir a 250 millones, yo he hecho un cálculo de servilleta rápido, con la ampliación del resource es posible que después de impuestos, en el present value, sí que esté alrededor de 500 millones de dólares americanos. ¿De acuerdo? Claro, ¿a cuánto ha de cotizar? Para que esté a un precio decente. Normalmente los proyectos en este estadio, antes de financiación, etcétera, cuando están con un PIA, cotizan alrededor del 0,2, 0,3 del net present value. Si nos Hostias. vamos a, es que, claro, si nos vamos a hacer el 0,2 de 500 millones de dólares, pues serían unos más o menos 500 y algo, 0,2, que son 100, ¿no? Justo, más o menos. Claro, capitaliza 60 millones. Y eso es la parte baja. Si nos vamos a 0,3, que tenemos un poquito de potencial de exploración y tal, pues podremos irnos pues, a 150 millones. Entonces, seguramente, claro, todavía no hay nada sobre el papel. Es la gracia de apostar, entre comillas, ese tipo de empresas que no han publicado el análisis económico. Seguramente, una vez publicado el PIA y el mercado vea los números, es posible que esta empresa debería estar cotizando entre 100 y 150 millones de dólares americanos cuando está cotizando a 60. Entonces sí que es posible que nos hagamos un por dos, que es un poquito lo que pasó a Adriatic cuando publicó el PIA, que el mercado no lo había valorado bien, una empresa pequeña. Cuando publicó se vio los números, el mercado se dio cuenta y se hizo casi un por dos. El riesgo principal que yo veo es la ampliación de capital a corto plazo, que diluyan y amplíen capital antes de publicar el PIA. Claro, y a ver, pregunta. ¿Las stock options estas las pueden ejecutar cuando les apetezca o tienen algún tipo ahí de requisito, covenants Las o que, alguna las que cosa así? tienen ahora, Sí. bueno, básicamente no me las he mirado, Martí. Ah, vaya. Vale, claro. Bueno, pero Es que eso no me he sería puesto a mirar interesante. términos, luego cuando sean stock options, normalmente cuando diluyan y dan warrants y tal, tienen unos 6 meses, un año de holding. Pero bueno, me parece una empresa que tiene bastante curiosa. Además, el timeline que tiene aquí, pues van haciendo cosas, van explorando, van publicando, va cumpliendo un poquito lo que a mí me gusta, que la empresa se mueva y que no solo sean palabras bonitas, ¿sabes? Sino que vayan haciendo cosas. Por lo Cumple. tanto, me parece una empresa bastante interesante. ¿Con cuáles? ¿Te quedas con esta o con las que comentó Amadeu? Bueno, charlando en minas. Bueno, son diferentes. Para mí, Sí, en realidad, Filo y sí. estas son demasiado, proyectos demasiado grandes y que yo no veo que vayan a producir al menos en los próximos 5 años. Hmm. Esta es un proyecto pequeñito
que le veo potencial de revalorización en el corto medio plazo y que seguramente para 2024 ellos comentan que para finales de 2024-2025 va a empezar la construcción y que en un plazo de 3-4 años es posible que esto sí que esté produciendo. Entonces pasaremos la curva de la SOND y puede ser bastante interesante. Por lo tanto, yo estoy ahora en la duda de si tomar posición en esta empresa o no, por el tema de que, hostia, si en finales de diciembre tenían 6 millones de dólares, van a tener que ampliar capital sí o sí. Entonces, claro, pero pinta muy bien el nuevo PIA, que seguramente lo van a publicar este mes o el que viene. Por lo tanto, estoy un poquito ahí. Si tomar posición y que me diluyan, o a ver si diluyen y luego tomo posición, pero bueno. Eso es lo típico que le mete una posición totalmente residual y ya está, en mi opinión, ¿eh? Es decir, bueno, si no sabes lo que te van a diluir ni cómo lo van a hacer, etcétera, etcétera, pues bueno, o no tocar o le metes, yo qué sé, un 0,5 o un 0,2% en la cartera, algo que la tienes ahí y que ni te duele si va bien ni si va mal. Bueno, es una empresa que voy a tener en el radar. Me gustaría tener exposición al cobre. Y este sí que parece un proyecto viable y con unos buenos números y un buen potencial. Entonces, pues bueno, recomiendo que le echéis un vistazo y si os gusta la empresa y, bueno, quizá publico análisis en ADI y la comentaremos más en profundidad, obviamente. Y entonces sí que veremos el tema de las opciones, los guardan y veremos si hay más peligro por esa parte. Cunde. Pues bueno, pues con esto hemos terminado. No sé si quieres añadir algo más, Martín, al programa de hoy. Sí, que espero que os haya gustado las tesis y que, oye, que si os gustan ya sabéis que ayuda muchísimo para dar difusión a nuestro trabajo, pues un pequeño like y un comentario diciendo cuál es vuestra favorita y ya está. Pues perfecto. Pues con esto nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente podcast. Y recordad, baile deep. Adiós.